Es con alegría que en esta hora me dirijo a ustedes en el nombre del Señor. Y les suplico al Dios Todopoderoso para que su Santo Espíritu pueda dirigirnos en el estudio de su palabra. Hoy estudiaremos un tema muy impresionante. Vamos a aprender grandes lecciones y el título que le he dado a este tema es Lecciones desde una cueva. Hoy aprenderemos tremendas lecciones de lo que Dios quiere y espera de su pueblo y de nosotros en particular. Vamos a orar para que Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Padre amoroso, te damos gracias por la vida que nos das. Te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra todavía con libertad. En medio de estos tiempos difíciles, Señor, tú tienes palabras para nosotros, palabras de ánimo, de aliento. Padre, ayúdanos a entender el mensaje, que tu Santo Espíritu nos pueda guiar, nos pueda inspirar, nos pueda motivar para que lo que digamos y hagamos sea solo para tu honra y tu gloria. Lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queridos, como ha sido mi costumbre, yo quiero compartirles desde ahora eh, la presentación para que ustedes puedan ir viendo los textos, las láminas, para que puedan tomar apuntes de lo que nosotros vamos a decir en la ocasión. Le decía, nuestro tema del día de hoy lo hemos titulado Lecciones desde una cueva. Y vamos a estudiar juntos una experiencia impresionante de las Sagradas Escrituras que nos va a ayudar a entender lo que nosotros estamos tratando de decir. Lecciones desde una cueva. Saben que el pueblo de Dios ha pasado por escenas impresionantes, maravillosas, donde el poder de Dios se ha manifestado con toda la potencia. Pero una de las cosas que yo me puse a analizar al comparar varias de estas escenas, noté algo en particular, algo impresionante. Después de la gran escena, después de la gran obra de Dios, algo aconteció con el pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que aconteció? Y es repetido, se repite y se repite el caso. Y vamos a notar que eso que pasó en aquellas ocasiones hoy podría repetirse de una manera idéntica. Miren ustedes, uno de los hechos más asombrosos fue la manera como Dios salvó 8 personas de una familia de una gran catástrofe, del gran cataclismo, del gran diluvio universal. Ahora, cuando ellos salieron del arca, Dios hizo un pacto, dice en el libro de Génesis, el capítulo 9, en el versículo 9, que Dios le dice a Noé, mira Noé, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. En el versículo 11 vuelve a repetir, estableceré mi pacto para con vosotros. En el versículo 12 les habla del arco iris como la señal del pacto que Dios estaba estableciendo. Y ahora Dios le pide a Noé y a todos sus hijos de que llenen la tierra otra vez. Le dijo, creced y multiplicaos, sojuzgad la tierra. La misma orden que le diera a Adán, ahora se la repite a Noé y a sus 3 hijos. Pero no era multiplicarse simplemente para multiplicarse. La idea era de que ellos hicieran un pueblo temeroso de Dios, para que no se repitiera otra vez la escena de una gran catástrofe mundial. Ahora, nosotros sabemos la historia de lo que pasa con los hijos de Noé, especialmente con uno de ellos. Después del diluvio, que fue una de las grandes manifestaciones del gran poder de Dios y también de la misericordia de Dios, dígame, ¿será que Noé y sus descendientes cumplieron con la misión? ¿O será más bien que lo que cumplieron fue una omisión? ¿Cuál es la diferencia entre la palabra misión y omisión? Misión es la tarea y omisión es no hacer la tarea. ¿Será que Noé y sus descendientes después del diluvio cumplieron con la misión de Dios o hicieron una omisión? Nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras que una de las primeras cosas que ellos hicieron, según lo registra en Génesis capítulo 11, fue la construcción de una torre de Babel. La torre de Babel fue realmente una apostasía. Después del gran hecho asombroso del arca de Dios y la salvación que Dios hizo con Noé, sus descendientes deciden ahorita
construirse una torre que según ellos iba a subir hasta el mismo cielo para nunca perecer. Desconfiaron de las promesas de Dios y por eso ellos, al desconfiar de las promesas de Dios, cometieron una completa omisión. Se olvidaron de la razón principal por la cual Dios los salvó en el diluvio. Se olvidaron de la misión que Dios les había dado. Bueno, pasó el tiempo y después ahora nos encontramos al pueblo de Dios siendo liberado por Moisés, por la mano de Dios. Y lo que ocurrió en Egipto fue una obra maravillosa, una demostración grandiosa del gran poder de Dios, que no solamente lo vieron los egipcios, los israelitas, sino todas las naciones en la periferia se dieron cuenta de las obras maravillosas de nuestro Dios. Aquí tenemos al pueblo frente al Mar Rojo. El Mar Rojo se divide. Dios destroza todos los ejércitos de Faraón y el pueblo de Dios es salvo. Dios a este pueblo le renueva un pacto. Si ustedes y yo vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo 5 dice el Señor: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios hace un pacto con este pueblo. Ahora, ¿por qué Dios hace un pacto con este pueblo? ¿Tenía Dios una misión con este pueblo? Claro que sí. Su misión era llegar hasta la tierra de Canaán. Pero ustedes creen que en el plan original de Dios estaba destruir a todos los cananeos, no darles una esperanza. Los 40 años que Israel estuvo en el desierto fueron 40 años de oportunidades para las naciones cananeas, porque lo estaban observando. Ellos se dieron cuenta del maná, se dieron cuenta del agua que el Señor les sacaba en el desierto, se dieron cuenta como este pueblo, una nación de esclavos, derrotaron a reyes poderosos como el rey de Basán. Ellos lo vieron. El pueblo tenía una misión, pero después del gran acto maravilloso de Dios, asombroso de Dios, la liberación en el tiempo de las plagas, el día de la Pascua, la salida de Egipto, la apertura del Mar Rojo, la destrucción de los ejércitos de Faraón. ¿Qué fue lo que este pueblo hizo? ¿Será que cumplieron con la misión o más bien fue una omisión? Luego, rápido, cuando llegaron junto al monte Sinaí, este pueblo que sabía que Jehová los había sacado de Egipto, ahora se hicieron un becerro de oro. Qué impresionante. Después de los hechos asombrosos de Dios, de las maravillas de Dios, viene una apostasía. ¿Por qué? ¿En qué falló Dios? Dios hizo lo mejor, pero este pueblo se lanzó a la apostasía. Eso lo registra en las Sagradas Escrituras, cuando el Señor les da las tablas de la ley allá en el monte Sinaí, el pueblo, en el mismo momento en que Dios les está dando las tablas de la ley y está ratificando el pacto que Dios hiciera con Abraham y ahora lo hace con los hijos de Abraham, este pueblo apostata. Qué terrible. Después de los hechos maravillosos de Dios. Ahora nos vamos unos 40 años después. El pueblo de Dios ahora se encuentra a orillas de Canaán y están entrando a la tierra de Canaán. Toda la generación de los que habían salido de Egipto, excepto dos, murieron en el desierto. Y estos hijos de los que murieron en el desierto son los que entran a la tierra de Canaán y su primera obra es tomar la ciudad de Jericó. Pero ellos vieron los hechos portentosos de Dios desde el punto de separarle las aguas del Jordán, pasar en seco el Jordán y ahora darle vueltas a la ciudad de Jericó, y cómo ellos vieron que sin mover un dedo, sin lanzar una sola piedra contra ese lugar, una sola flecha, Dios derriba los muros de Jericó. Y Dios les entrega la tierra de Canaán. Ellos vieron los hechos asombrosos de Dios, pero ¿tenía Dios una tarea para ellos en Canaán? ¿Tenían una misión? Claro que sí tienen una misión. Dios dijo, no se junten con los cananeos, expulsen a los cananeos de esta tierra, no hagan alianzas con los cananeos. Esa es la misión que yo les estoy poniendo. Pero ¿qué ocurre? A los pocos años, y lo registra tristemente el libro de Jueces,
Miremos lo que dice el libro de Jueces en el capítulo 2 y en el versículo 1. Dice que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto, os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Aquí Dios renueva el pacto con su pueblo. Lo renueva. El pacto que hizo con Noé, el pacto que hace con el pueblo en el Sinaí, y ahora el pacto que Dios está haciendo cuando llegan a la tierra de los cananeos. Y ahora Dios les abre las puertas y ellos conquistan toda la tierra, pero tristemente, si ustedes leen en Jueces capítulo 2, el versículo 10 dice que toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Y dice el versículo 11, y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Sirvieron a dioses como Baal, el dios Moloch, el dios Baal Moloch, donde sacrificaban a sus propios hijos y los quemaban allí en esa estatua hecha completamente de bronce. Uno se pregunta, ¿Israel cumplió con la misión o tuvo una omisión? Y noten ustedes que es el tercer caso donde Dios hace obras maravillosas en favor de su pueblo, y como pago, como respuesta a lo que Dios hace por ellos, el pueblo apostata. ¿Qué no les parece a ustedes muy coincidencial? Pues pasemos unos cuantos siglos y llegamos al tiempo de Salomón. En el tiempo de Salomón, Dios renueva su pacto con este pueblo. En el libro segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 y 2, dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes, en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Este es otro hecho portentoso y maravilloso. Ahora vieron la gloria de Dios entrando al templo y llenando ese templo hecho por hombres. Mis hermanos, Dios estaba renovando su pacto con su pueblo. Y Dios tenía una misión para ellos. Dios quería que ellos fueran luz para todas las naciones alrededor. De eso habla el profeta Miqueas. Cuando él habla, y Malaquías menciona que Jerusalén se convertiría en la capital universal, la capital del mundo, a donde vendrían todas las naciones para escuchar la ley de Jehová. Pero este pueblo, con tremenda misión que Dios les dio, con ese poder maravilloso de Dios que se manifiesta al llenar con su propia gloria este templo, ¿qué hizo este pueblo? Si ustedes leen lo que dice el profeta Ezequiel y lo que habla el profeta Daniel, este pueblo apostató, y el gran templo que contuvo la gloria de Dios. El mismo Salomón decía que ni los cielos de los cielos podían contener la gloria de Dios, mucho menos esta casa, y sin embargo Dios veló su gloria y habitó en esta casa. Pero posteriormente Dios tuvo que permitir que los babilonios destruyeran esta casa. ¿Por qué? Porque después de los hechos portentosos de Dios, el pueblo que tiene una misión se olvidaron de la misión y lo que hicieron fue una omisión. Siglo después registra el libro de Daniel capítulo 9, que el mismo Dios se haría carne y vivir entre los hombres, y el Señor al comienzo de su ministerio y al final de su ministerio entró al templo, pero los atrios del templo lo habían convertido en cueva de ladrones, donde hacían negocio con los sacrificios y con los pobres los explotaban. Y el Señor, en su celo santo, entró al templo y en el atrio vio lo que estaba ocurriendo y volteó todas las mesas, las arrojó las monedas por el piso y expulsó a todos los cambistas que habían estado allí. Y el Señor dicho: habéis convertido
mi casa en cueva de ladrones. Hermanos, lo más maravilloso ocurrió en el momento en que el mismo Dios, ya no en una nube gloriosa, sino en persona, con cuerpo, en la persona de Jesucristo, ahora viene y purifica el templo que Herodes había hecho. Lo purifica al comienzo de su ministerio y lo purifica al final del ministerio. Él, uno más grande que el templo, estaba en el templo. Y la pregunta es, según Daniel 9, el versículo 25 al 27, dice que cuando se cumplieran las 70 semanas, el Mesías vendría a la tierra. Y Dios esperaba que en ese tiempo se acabara la prevaricación, se acabara el pecado, en fin, el hecho más portentoso y maravilloso de Dios, más grande que hacer un arca y salvar a 8 personas, más grande que dividir las aguas del Mar Rojo, más grandes que hacer el templo de Salomón, más grande que todo fue que el Hijo de Dios estuviera en la tierra. Y él vino para establecer una misión. ¿Y qué esperaba de sus seguidores? ¿Qué esperaba de su pueblo de Israel? ¿Que hubieran cumplido su misión o que ellos, en lugar de eso, cometieran una omisión? Dios esperaba que cumpliera la misión, pero este pueblo, dice la Biblia, que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ellos no cumplieron la misión, sino lo que hicieron fue una completa omisión. Y ese templo, que fuera purificado con la presencia del mismo Dios de los cielos hecho hombre, que fuera purificado por el Señor, ese templo fue destruido por los ejércitos romanos. Mis hermanos, dice la Biblia en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué más cosas grandiosas puede hacer Dios por su pueblo? ¿Y qué espera Dios de su pueblo? En todos los ejemplos anteriores vimos que Dios hacía cosas maravillosas para su pueblo, pero Dios esperaba que su pueblo cumpliera con la misión. Pero ellos, luego de cumplir con la misión, se dedicaron a una omisión. Estudiaremos un caso en particular, y es el caso que registra el primer libro de Reyes en el capítulo 18, versículo 20 en adelante. Es el famoso caso del profeta Elías. ¿Quién no sabe esa historia? El pueblo se encontraba en apostasía, estaban sirviendo a los Baales, el pueblo se había apartado de Dios, y según Elías, él solo había quedado. Pero Dios le dice a Elías, ve a Israel, ve a mi pueblo, reúne al rey, reúne a todo el pueblo y manifiéstales que yo los estoy llamando, pero que estoy haciendo una petición de que ellos se decidan por servir a Dios o servir a los Baales, porque el pueblo prestaba un doble servicio. Adoraban a Jehová, pero adoraban a Baal, y Dios es un Dios celoso. Él no puede aceptar que uno tenga un corazón dividido. Y usted sabe lo que pasa a partir del versículo 20 del primer libro de Reyes, capítulo 18. El profeta Elías cita a los 400 sacerdotes de Baal. Construyen 2 altares y Elías le dice a los sacerdotes de Baal, ofrezcan ustedes un sacrificio y rueguen a Dios para que descienda fuego del cielo y les consuma el sacrificio. Si el fuego desciende del cielo y quema el sacrificio de ustedes, los de Baal, quiere decir que Baal es el Dios verdadero. Pero si fuego desciende del cielo y consume mi sacrificio, es porque Jehová es el verdadero Dios. Y ustedes saben la historia muy impresionante. Cómo estuvieron horas y horas invocando los dioses, estos sacerdotes de Baal, y nada pasaba. Y Elías se reía de ellos. Hablen más duro, oren más duro, porque quizás está durmiendo Baal, está haciendo la siesta y nada que los escucha. Y los sacerdotes de Baal se sajaban el cuerpo con cuchillo y sacaban sangre de su propio cuerpo, como tratando de atraer la atención de Baal, pero Baal nunca les contestó. Y ahora el Dios de Israel se apresta a hacer un hecho asombroso, espectacular.
Elías manda a poner el sacrificio sobre el altar y manda que le echen agua y agua. Las piedras, eso se enlagunó y mojaron completamente el sacrificio. Y mis hermanos, él hace una oración y le dice al Señor: manifiéstate en este momento de que tú eres Jehová y no hay un Dios más grande que tú eres más grande que todos los dioses de estas naciones. Y mis hermanos, nosotros sabemos el hecho prodigioso de Dios. Dios hizo un prodigio a los ojos de todos los allí presentes, no solamente los israelitas, sino también los falsos sacerdotes de Baal. Y fuego descendió del cielo. Y no solamente consumió el holocausto, sino pulverizó las piedras, secó el agua. Y a partir de ese momento el pueblo cayó de rodillas reconociendo que Jehová era Dios. Y Elías, un solo hombre, con el poder de Dios, manda poner presos a los 400 sacerdotes de Baal y él mismo con su mano degolla uno a uno. ¿Por qué un solo hombre pudo haber hecho todo esto? ¿Por qué no pudieron escapar los 400 sacerdotes de Baal? Porque el pueblo colaboró, el pueblo vio el acto portentoso. Ahora, ¿qué esperaba Dios de su pueblo después de este acto portentoso? ¿Esperaba Dios que cumpliera una misión o ellos hicieron una omisión? Es impresionante, mis hermanos, lo que ocurre aquí. Pero la Sagrada Escritura nos registra que Jezabel, la esposa del rey Acab, que era la sacerdotisa del dios Baal, a quien servían los 400 sacerdotes, cuando se enteró de que el profeta Elías había hecho esto, de que había matado a los 400, un solo hombre mató a los 400 sacerdotes de Baal. Esta mujer, dice las Sagradas Escrituras, que le prometió. En el libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 3, dice: Acab dio a Jezabel la noticia de lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y el versículo 4 registra que se fue por el desierto caminando todo un día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó después? ¿Por qué un hombre que fue capaz de orar y que descendiera fuego del cielo y consumiera todo el altar, el holocausto? ¿Por qué este hombre que fue capaz de mandar a matar o degollar a los 400 sacerdotes de Baal? ¿Por qué este hombre huye ante las amenazas de una mujer? Y aún después de que vio el gran poder de Dios, que cerró los cielos, que no llovió, luego por su voz caen las lluvias otra vez. ¿Qué fue lo que pasó con Elías? Y este Elías es un símbolo del pueblo de Dios en los últimos días. ¿Qué está pasando con nosotros? Nosotros somos testigos de los hechos maravillosos de nuestro Dios a través de los siglos. Nosotros hablamos en el pasado de los actos portentosos de nuestro Dios. Y nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y estamos viviendo en tiempos difíciles, pero ¿qué espera Dios de su pueblo en tiempos difíciles? ¿Qué esperaba Dios de Elías en tiempos de apostasía, en tiempos difíciles? ¿Qué esperaba Dios de Elías? Pero Elías, dice la Sagrada Escritura, que escapó y huyó. Ahora, ¿saben que algo parecido ocurrió con la iglesia que Jesucristo fundara? En Hechos el capítulo 12 registra de que la iglesia recibió el don del Espíritu Santo para poder predicar por todo el mundo hasta el último rincón de la tierra. Y la iglesia fue muy poderosa. Este fue el otro gran hecho portentoso de Dios, maravilloso. Un hecho tan portentoso como que su hijo se hubiera hecho hombre. Ahora, la tercera persona de la divinidad desciende y ahora decide morar no en un templo, sino en cada corazón. Y cada discípulo fue lleno del fuego del Espíritu y fueron a predicar por muchas partes. Pero ¿qué pasó
con esta iglesia que Cristo fundara. Hermanos, es impresionante, pero la iglesia que Cristo fundara se jezabilizó otra vez. ¿Qué es eso de que se jezabilizó? La iglesia que comenzó muy bien, cumpliendo con la misión, ahora quedó en una completa omisión. Miren ustedes lo que pasa con la iglesia de Tiatira, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Cuando el Señor le manda el mensaje a la tercera iglesia, a la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira, dice en el versículo primero del capítulo 2, versículo 18, perdón, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El mismo Dios que tiene ojos como ojos de fuego, que con ese fuego quemó el altar y el sacrificio de Elías, ahora el Señor le dice, mira, yo conozco tus obras. Yo conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia, que tus obras posteras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, oh iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia que comenzó tan bien, la iglesia fundada por Jesucristo, la iglesia llena del Espíritu Santo, que conquistó el mundo en aquel entonces, que predicó el Evangelio por todos los rincones de la tierra. ¿Qué pasó con esta iglesia tan poderosa? Noten ustedes, dice el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, la Jezabel, la que tiene el mismo espíritu de la primera, de la que amenazó de muerte a Elías, Jezabel, que se dice profetiza, que comenzó a hacer en el mismo seno de la iglesia fundada por Cristo, la iglesia de los apóstoles, la iglesia apostólica, la del fuego del Espíritu. ¿Qué pasó? Permitió que esta mujer llamada Jezabel, que se decía profetiza, enseñara y sedujera a sus siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel se apoderó de la iglesia, así como la Jezabel antigua se apoderó del pueblo de Dios y condujo al pueblo a la apostasía más grande. Ahora otra Jezabel se apodera de la iglesia y está conduciendo al pueblo de Dios, a la iglesia fundada por Cristo, a la completa apostasía. ¿Se repite la historia o no? El pueblo que tenía una misión ahora entró en el terreno de la omisión. Pero yo quiero decirles una buena noticia. Puede ser que el pueblo de Dios de pronto falle o el pueblo de Dios se debilite o el pueblo de Dios fracase, pero yo quiero decirles que Dios siempre ha tenido un remanente. Dios ha puesto una misión y a veces el pueblo, tristemente, a través de todos los ejemplos que hemos visto, el pueblo cae en el terreno de la omisión. Pero a pesar de eso, Dios tiene una comisión. Dios se ha comprometido con nosotros para que podamos cumplir la misión. Por eso cuando Pedro negó a su maestro antes de que lo negara, Jesucristo le dijo a Pedro, mira, yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nosotros tenemos un Dios que reconoce, que sabe que somos débiles, que somos un pueblo que aunque veamos las obras más maravillosas de Dios, los grandes milagros de Dios, como que rápidamente nos olvidamos de la misión y entramos en el terreno de la omisión. Pero Dios está comprometido con su pueblo porque Dios tiene un remanente, Dios va a hacer la obra. Miren ustedes la actitud de Dios con Elías. Dios estaba comprometido con Elías. Dios no mandó a Elías a una misión sin Dios no estar con él en comisión. Cuando llegó el momento en que la lluvia dejó de caer y vino la tremenda sequedad en todo Israel, no llovió por varios años, ¿qué hizo Dios? Dios hizo maravillas con Elías y Elías las pudo ver, vio los milagros. Él se fue a un arroyo y mientras el arroyo tuvo agüita, bebió agua allí y él no tenía que preocuparse por comer. ¿Por qué? Lo estaban buscando para matarlo, lo estaban buscando para ponerlo preso. Lo culpaban de las desgracias de Israel cuando las culpas las tenían era Acab y Jezabel. Pero Dios, ¿qué hizo? Utilizó cuervos
animales inmundos para que alimentaran a Elías. Le llevaban pan y carne en la mañana y le llevaban pan y carne en la noche. Elías vio eso, vio las maravillas de Dios, vio cómo Dios les proveía, le proveía, lo alimentaba. Y cuando ya el arroyo se secó, entonces Dios le dijo, yo te pido que por favor te vayas y te vas a ir bien hacia el norte. Y se fue a un país extranjero, a Tiro, y llegó exactamente a una villa llamada Sarepta. Y estando allí en Sarepta encontró una mujer. La sequedad de aquellos tiempos no solamente afectó a Israel, sino también las naciones circunvecinas. Y todos supieron de que Elías, el profeta de Dios, había clamado para que no lloviera y no llovió. Ellos lo sabían. Y ahora Elías está llegando a Sarepta y allí se encuentra a la salida del pueblo a una mujer viuda con un niño. Y esta mujer estaba recogiendo algunos leñitos. Y cuando llegó Elías le dijo, ¿qué haces, mujer? Y ella le dijo, pues yo estoy recogiendo unos leñitos para tratar con un poquito de harina que me queda ya, el último poquito de harina y el último poquito de aceite. Quiero avanzar la harina, quiero prenderle fueguito a mi fogón y quiero hacer un pancito para mi hijo y luego morirnos. Y el profeta Elías le dice a esta mujer reconoce que es el profeta Elías. Y él le dice, mira, el Señor me ha dicho, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 9 al 16, de que no va a escasear tu pan, no va a escasear tu harina. Y mis hermanos, dice el versículo 9, levántate, le dijo el Señor, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Esto es increíble. Una mujer viuda y que lo sustente a un hombre hecho y derecho como Elías. ¿Dónde se había visto eso? Pero ahora Elías sabía que el Dios de los cuervos estaba tomando una mujer pagana, una mujer de Sarepta, de la tierra de Tiro y de Sidón, para que lo sustentara. Y mis hermanos, la mujer con fe preparó el pan, le sirvió al profeta Elías y luego se hizo más pan para ella y para su hijo. Y nosotros sabemos el resto de la historia, que no faltó el pan y no faltó el aceite en aquella tierra, hasta el tiempo en que Elías regresó a la tierra de Israel y permitió que cayera la lluvia y la viuda pudo sobrevivir gracias a que volvió a caer la lluvia y fue sustentada por Dios mismo. Dios estaba comprometido también. Dios no nos envía nunca una misión sin Él no hacer comisiones, ser nuestro compañero en la misión. Y Elías está viendo los hechos portentosos de Dios. Elías ve como en medio de su misión, cuando su misma vida está en riesgo por causa del hambre, por causa de la falta del agua, Elías ve que Dios hace hechos portentosos, como usar cuervos para alimentarlo. Y cómo usa una mujer de afuera de su país, una mujer supuestamente pagana, para que lo sustente durante todo este tiempo. Y ahora, cuando Elías es amenazado por Jezabel, Elías dice el primer libro de Reyes, el capítulo 19, el versículo 4, de que él huyó y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Allá se sentó Elías en medio del desierto y dijo, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Por qué Elías está huyendo cuando vio los hechos portentosos de Dios? Fue que dudó que el Dios que permitiera que los 400 sacerdotes de Baal murieran no sería el Dios que lo iba a liberar de la mano de Jezabel. ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasa con nosotros como el pueblo de Dios? Cuando hemos visto los hechos portentosos de Dios, cómo nos ha sustentado hasta el día de hoy, cómo sobrevivimos en medio de esta tormenta. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Que vivamos en comodidad? ¿Que vivamos llenos de miedo? ¿Qué espera Dios de su pueblo en medio de tiempo de tormenta, en medio del turbión? ¿Qué espera Dios? Y mis hermanos,
El Dios que alimentó con cuervos a Elías, el Dios que alimentó con una viuda y de Sarepta, para acabar de rematar, que sustentó a Elías por los años que estuvo afuera, ahora Dios envía un ángel para alimentar a Elías. Es que yo creo, hermanos, que nos puede faltar todo menos la comida. Y Dios siempre ha provisto para nuestras necesidades. Y noten ustedes que en el versículo 4 al 8, un ángel lo alimenta. Y él se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Y luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Versículo 6. Entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. El brazo del Dios de los cuervos no se había cortado para Elías, a pesar de que Elías ahora estaba huyendo de Jezabel, lleno de terror por las amenazas de una mujer. ¿Por qué no sintió terror con 400 hombres de Baal? Y ahora corre lleno de terror por causa de la mujer del rey. Pero Dios no le recriminó nada a su profeta. Y Dios en su ida le envió un ángel para alimentarlo. Y dice entonces en el versículo 7, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Yo les tengo una pregunta. ¿No había cumplido Elías ya su misión? ¿La había cumplido o no la había cumplido? Yo creo que Elías tenía derecho de huir, porque por lo menos en la conciencia tenía de que había hecho la tarea, de que había cumplido con la misión. Y solamente cuando alguien ha cumplido con la misión puede huir para el campo si quiere, huir hacia el desierto. Nosotros sabemos que viene la ley dominical, viene terrible la persecución y hay muchos que se están tratando de ir al campo sin haber cumplido con la misión. Esto es una contradicción muy grande. Por lo menos Elías estuvo en el Monte Carmelo y testificó de Dios y del poder de Dios e hizo milagro delante de la gente. Y toda la gente supo que el Dios de Elías era el Dios verdadero. Él testificó. ¿No había cumplido con la misión? Supuestamente sí. ¿Ya qué más tenía que hacer? Escapó por su vida. Y Dios entendió la situación del profeta. Entendió su momento de debilidad y escapó 40 días. Ustedes saben que iría pensando Elías por el camino 40 días. 40 días y 40 noches, el mismo tiempo que los espías entraron a la tierra de Canaán a espiarla. 40 días. El mismo tiempo que Jesucristo estuvo en el desierto ayunando. Ahora Elías ni siquiera se puso a ayunar porque Dios lo alimentó. Y fue tan buena la torta que Dios le dio, el pan que le dio fuerzas, y el agua que bebió parecía agua viva, porque dice la Biblia que con lo que comió ese día, la doble comida del día, comida de ángeles, él logró sobrevivir 40 días caminando por el desierto bajo la luz del sol y sin agua. Pero como un camello espiritual, el agua que se tomó ese día le sirvió para 40 días. Y Dios lo dejó caminar 40 días. Y Dios no lo detuvo. Dios no le dijo, devuélvase. Entonces, ¿cuál es la actitud de Dios, hermanos? ¿Cuál es la actitud de Dios? ¿En quién debió haber puesto su mirada Elías? Elías no podía decir que, ay, qué fuerte yo que hice descender fuego del cielo. Ay, qué tremendo yo que hice que no lloviera por 3 años y medio. Ay de mí que seré tan bueno que hasta un ángel vino a alimentarme. Mire cómo Dios me apoya. Dios no me impidió que huyera. ¿Por qué? Porque ya cumplí la misión. ¿En quién ponemos nuestra mirada? ¿En el pan, en la carne o en los cuervos? ¿O en el Dios de los cuervos? ¿En quién ponemos nuestra mirada? ¿En la solicitud de la viuda? ¿En el milagro? ¿Ponemos la mirada en los milagros?
¿O ponemos la mirada en el Dios de los milagros? ¿En quién ponemos la mirada? ¿En los ángeles? ¿En que nos preparan comida para el camino? ¿O en el Dios de los ángeles? ¿En quién ponemos nuestra mirada? Ahí el punto. ¿Saben ustedes dónde comienza el fracaso espiritual de una persona? Hay 3 personas que tuvieron un encuentro con Jesús y fracasaron. A pesar de los milagros que vieron, a pesar de los hechos portentosos, porque es que ya vimos también en los minutos anteriores, hemos visto, Dios hizo hechos portentosos en el tiempo de Noé, ¿y de qué le sirvió a la gente? Si hicieron una torre de Babel. Dios hizo hechos portentosos dividiendo el Mar Rojo, ¿y qué hizo el pueblo? ¿No le sirvió? Si hicieron un becerro de oro. Dios hizo hechos portentosos derribando los muros de Jericó, ¿y de qué le sirvió al pueblo? Fueron a adorar a Baal y a los otros dioses de los cananeos. ¿De qué le sirvió a Israel de que el mismo Mesías hubiera venido a la tierra, hubiera purificado el templo, si de todas maneras le andaban preguntando al Señor, ¿y qué señales haces para que nosotros creamos en ti? Y ese templo fue destruido por los romanos. ¿Saben ustedes dónde comienzan nuestros fracasos espirituales? El joven rico se acerca a Jesucristo un día. Era un joven que admiraba a Jesús. Y en Mateo capítulo 19, en el versículo 16, noten ustedes dónde comenzó el fracaso espiritual de este joven. Dice en Mateo 19, 16, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Qué bien haré? Mi fracaso espiritual comienza en el momento en que yo considero que mis obras, que lo que yo hago, que mis obediencias, que mis servicios, mi dedicación, eso es lo que va a dar mérito delante de nuestro Dios. Cuando dejamos de contemplar al Dios de las maravillas y empezamos a mirar nosotros mismos, todos los mandamientos he guardado desde mi niñez, he estado en los clubes, he hecho todo lo necesario, yo creo que yo merezco algo. Nuestro fracaso espiritual comienza en el momento en que comenzamos a basar nuestra experiencia espiritual o religiosa en lo que hacemos, en los sacrificios que yo he hecho, en mi dedicación, en todo mi trabajo voluntario que he hecho. Ahí comienza mi fracaso. Otro personaje tuvo su momento también. Tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús, como lo dice en San Juan capítulo 18, el versículo 38, Poncio Pilato. Él tuvo al maestro delante de sí mismo, San Juan 18:38. Y cuando Jesucristo le dice, mira, San Juan 18, versículo 36, vamos a leer. Respondió Jesús y le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Y qué hizo Poncio Pilato? En el versículo 38 dice, le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? ¿Saben ustedes que el fracaso espiritual de una persona comienza en el momento en que comienza a hacer mucha teología y muchas discusiones teológicas y comienzan a filosofar? Y comienzan en lugar de dedicarse a lo que tienen que dedicarse, comienzan a discutir versículos, palabras y se forman partidos dentro de la iglesia. Unos creen en el Espíritu Santo, otros no creen en el Espíritu Santo, unos creen en la Trinidad, otros no creen en la Trinidad, otros creen en la inspiración de la sierva del Señor, otros no creen en la inspiración y comienzan a dividirse las iglesias por asuntos teológicos. Poncio Pilato está delante de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Poncio Pilato tuvo la oportunidad, su mujer le dijo, no tengas nada que ver con este varón justo. Tuve un sueño donde Dios me mostró, no tengas nada que ver con él. Y Pilato se convenció. Pero Pilato comenzó a filosofar, ¿y qué es la verdad? Palabras y solo palabras y términos. Ahí comenzó su fracaso espiritual. Y hay otro personaje allí que la Biblia nos presenta en San Juan capítulo 12, el versículo 5, Judas. ¿Por qué Judas? ¿Dónde comenzó su fracaso?
3 años y medio con el maestro, viendo portentos, viendo maravillas, viendo milagros espectaculares, resurrecciones, curaciones de leprosos, viendo cosas maravillosas, escuchando las enseñanzas del Señor. Pero el día en que estando en la casa de Simón y vio que María vino con una libra de perfume de nardo puro y se lo echó a los pies de Jesús y le ungió sus pies, le enjugó sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. Judas dice en el versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? El fracaso espiritual de una persona comienza en el momento en que cuestiona las cosas que Dios hace y llega a pensar que sus propios planes son mejores incluso que los planes de Dios. Son mejores que los planes revelados por Dios. Cuando una persona empieza a pensar que es más inteligente que Dios, más inteligente que los hermanos y que sus programas y sus planes son mejores que los de Dios mismo, y Dios dice, tráeme los diezmos, tráeme las ofrendas, pero esta persona dice, no, yo voy a usar los diezmos en otra cosa y las ofrendas en otra cosa distinto a lo que Dios ha establecido. Cuando piensa que sus ideas son mejores que las de Dios y de su pueblo, ahí comienza su fracaso espiritual. Pero mis hermanos, estamos acercándonos al final de este mensaje. ¿Dónde comienzan nuestras victorias espirituales? Comienzan en una cueva. Ahí. Nuestra victoria espiritual comienza en una cueva. Todos necesitamos tener esta experiencia de esta cueva. Y la primera vez que un hombre tuvo una experiencia con Dios en una cueva está en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículo 18 al 23, y luego del capítulo 34 y versículo 5 al 7. Y es cuando Moisés le dice a Dios, Señor, versículo 15, Éxodo 33, versículo 18 y 19, corrijo. Entonces Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Nuestra victoria comienza en una cueva. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos muestre su gloria, no es contemplar la gloria de los hombres, no es la gloria de nuestros edificios, no es la gloria de nuestros logros, es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no son sus calles de oro. La gloria de Dios no es la ciudad santa. La gloria de Dios es su carácter, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de clemencia. Nosotros necesitamos contemplar la gloria de Dios. Contemplar la gloria de Dios. Embelezarnos con la gloria de Dios, no con los milagros y maravillas de Dios, no, con la gloria de Dios. A los descendientes de Noé no les bastó el arca. Yo no sé cuántos años más el arca de Noé duró en lo alto de la montaña de la Ararat, de tal manera que la gente venía a hacer excursiones para ver el arca y se metían al arca, y cómo los antepasados recordaban a sus nietos y bisnietos cómo Dios los salvó en el arca. Pero Dios no nos pide que contemplemos los milagros, ni las bendiciones, ni sus maravillas. Claro que las miramos, pero no es eso donde Dios quiere que fijemos nuestra atención. Nosotros debemos fijar nuestra atención no en los milagros de Dios, sino en la gloria de Dios mismo, en su gloria. Necesitamos contemplar más a Dios y sobre todo contemplar su carácter, enamorarnos de su carácter de amor, de misericordia y de bondad, de clemencia. En Éxodo capítulo 34, el versículo 5, dice que Jehová descendió en la nube y estuvo allí. Él tuvo que meterse en una cueva. Si ustedes miran, por ejemplo, allá en el capítulo 33, dice el versículo 21, dijo Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, en una cueva, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. ¿Y qué hizo? El versículo 5 de Éxodo 34 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová.
Nuestra victoria comienza en el momento en que le permitimos a Dios que entre a la cueva de nuestro corazón, que Él venga y permanezca con nosotros, Dios con nosotros. Jesucristo dijo, separado de mí nada podéis hacer, permaneced en mí y yo en vosotros, así como yo he permanecido en mi Padre y permanezco y Él permanece en mí. Nuestra victoria comienza en la medida del tiempo que permanezcamos con Dios, en comunión con Dios, contemplando la gloria de Dios. Y dice el versículo 9 y 10 que nuestra victoria comienza en la medida en que nosotros insistimos con Dios. Insistimos con Dios. Versículo 9. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Mi única seguridad, Dios, es que tú estés con nosotros. No son tus milagros, no son tus maravillas lo que yo quisiera. Yo quiero es que tú como persona estés con nosotros. Yo sé que mi pueblo es un pueblo de dura cerviz, pero te suplico, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda de lo que yo haré contigo. ¿Qué fue lo grande que Dios hizo con Moisés? Yo creo que lo más grande que Dios hizo con Moisés fue transformar su vida, su carácter, el hombre más paciente que hubo en la tierra, un hombre que hizo milagros, pero porque era un hombre que permanecía con Dios. Entonces, mis queridos, nosotros necesitamos vivir nuestra propia experiencia en la grieta, en la cueva, contemplando la gloria de Dios, permaneciendo con Dios en la gruta, insistiendo con Dios para que Él nos tome como su heredad, que perdone nuestros pecados, que no mire nuestra bajeza. Si nosotros somos hombres y mujeres que contemplamos la gloria de Dios, que permanecemos con Dios e insistimos con Dios en oración y clamando por el perdón, Dios va a responder. Y yo termino con el caso de Elías. Elías también tuvo que irse a la grieta. Y hay algo muy curioso en lo que registra el primer libro de Reyes, el capítulo 19, el versículo 9. Allá se registra que cuando Elías llegó al monte de Dios, al monte Horeb, ¿qué ocurrió? Vamos a ver. Primer libro de Reyes, capítulo 19, el versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios nos pregunta aquí, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí hoy escuchando el tema? ¿Qué estás haciendo aquí hoy sobreviviendo a estas tragedias que están pasando? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Dios nos pregunta, ¿qué estás haciendo del tiempo que yo te doy? ¿Qué estás haciendo de las oportunidades? ¿Qué estás haciendo de todas las maravillas que he hecho contigo? Te he sostenido, te he mantenido. ¿Qué vamos a hacer con las maravillas de Dios? Los de la iglesia de North Dallas durante 53 semanas, 55, vamos para 60 semanas, no han tenido un templo. Pero Dios ha conseguido un templo de más de $1.700.000. Ni un solo centavo de deuda para la iglesia. Y Dios ha provisto para las reparaciones, Dios provee de su propio dinero, Dios, sin que tener que tocar el bolsillo de la iglesia, Dios ha provisto para reparaciones, las ciudades, la ciudad nos está colaborando para reparaciones y para todo. La misma conferencia está ayudando, Dios ha hecho maravillas, Dios lo ha hecho todo, pero la pregunta es, después de estas maravillas de Dios, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Dice en el versículo 10 que Elías le contestó, Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Nuestra victoria sí comienza en el momento en que empezamos a sentir celo por Dios, pero ¿cuál es el problema de Elías acá? Vamos a descubrir cuál fue el problema de Elías. Dice en el versículo 11 que Dios le dijo, mira, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová pasaba como cuando
Jehová descendió delante de Moisés, ahora está descendiendo delante de Elías. Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, peor que un huracán, porque quebraba peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. ¿Se imagina lo que sentía Elías allí en la entrada de la cueva? Pero Dios no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías escuchó el silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez, la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Dios nos pregunta hoy: ¿qué haces tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde tenía yo? ¿Dónde te tenía? ¿Cuál era tu tarea? ¿Cuál era tu misión? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Y Elías le contesta por segunda vez lo mismo. Él dijo: mire, Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscaban para quitarme la vida. Le está contestando a Jehová lo mismo. El primer Jehová le preguntó eso y eso le contestó. Y el segundo Jehová le pregunta lo mismo y le contesta lo mismo. ¿Qué está pasando con Elías? ¿Qué haces aquí? Y aquí está el punto, hermanos, más importante. Algunos de nosotros ya pasamos nuestro Monte Carmelo. Algunos de nosotros ya dimos el testimonio ante los profetas de Baal. Algunos de nosotros ya cumplimos la tarea de demostrarle a todo el pueblo quién es el Dios verdadero. Ya cumplimos la tarea. Algunos de nosotros hemos sido alimentados por ángeles. Hemos sido alimentados por cuervos. Hemos sido alimentados por una viuda. Elías cumplió la misión. Y sin embargo, Dios le pregunta: ok, ¿qué haces tú acá? 40 días sin hacer nada, solamente caminando por el desierto. ¿Huyendo de quién? ¿No estoy yo contigo? ¿Qué haces aquí, Elías? Entonces note lo que el Señor le dice en el versículo 15. Le dice: mira, tú crees que ya cumpliste tu misión, pero no has cumplido tu misión completamente. Te falta todavía. Hay trabajo que tienes que hacer. ¿Cómo es que tú huiste cuando no has terminado la tarea? Todavía tenías misión. ¿Qué haces aquí? Ese no es el plan que yo tenía para ti. Y dice en el versículo 15, le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, porque no lo detuvo al final, en el primer día, cuando se le apareció el ángel y le dio de comida en la mañana. ¿Por qué no le dijo en el segundo día que volvió a preparar comida: regrésate por el camino? ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué Dios lo dejó caminar 40 días en el desierto? Es que Dios no viola nuestras libertades. Dios nos respeta. Dios respeta nuestras decisiones. Y estamos equivocados. Muchos estamos equivocados. Porque no estamos haciendo ni una gotita cumpliendo la misión que Dios nos ha dado. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Porque lo que siempre he dicho, Dios mira nuestra actitud. Dios mira la actitud. Dios mira el fondo del corazón. Y Él sabe que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, lo amamos. Él sabe. Él sabe que somos débiles, que huimos de la tarea. Ante la primera amenaza huimos. Hay muchos que ante la pandemia del coronavirus han escapado, se han perdido, no se sabe absolutamente nada de ellos. Durante un año, prácticamente casi un año va a ser, están perdidos, que no se sabe de ellos. ¿Qué ha pasado? Bueno, le dice el Señor: ve, vuélvete por tu camino, vuélvete por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Un rey de Siria. Ni siquiera era el pueblo de Dios, era otra nación pagana. Yo quiero que vayas al rey de Siria y lo unjas como rey. Versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Lo mandó a tener misión con 2 reyes. Ve a los reyes. Y te vas a buscar a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola. Lo vas a ungir para que sea profeta en tu lugar. Wow. ¿Qué creen ustedes que sintió Elías?
Dios me está pidiendo que todavía no he cumplido mi misión y ahora mi misión es ir a los reyes, ir a hablar a los reyes. Uno, un rey enemigo, el rey de Siria, y que lo unja como rey, y que luego me vaya a Israel y yo unja a Jehú como rey en lugar de Acab y en lugar de su mujer que me busca para matar. Dios dice, tu tarea no terminó en el Monte Carmelo. Tienes más todavía que hacer. ¿Nosotros ya hicimos el Monte Carmelo o no hemos llegado al Monte Carmelo? ¿Ya cumplimos la misión? No la hemos cumplido. Nos falta. De modo que el problema de Elías es que él pensaba que ya había cumplido la misión, pero la misión la determina Dios. Dios sabe hasta dónde va mi misión. Y mientras él me da una misión, yo debo continuar. Y no solo eso, en el versículo 16 dice, yo quiero que vayas y unjas a Eliseo en lugar tuyo. O sea, yo quiero que tú no solamente cumpla la misión, sino que hagas obras de discipulado, que se prolongue tu ministerio. Y mis hermanos, y le dice para acabar de rematar, le dice en el versículo 18, tú me dices que solo tú quedaste, pero yo te quiero decir, yo tengo un remanente. Pero ¿dónde, Señor? Yo no lo veo. Igual hoy en día Dios tiene un remanente, que muchos no todavía están en Babilonia, pero Dios tiene mucha gente fiel en muchos lugares que en su momento saldrán y van a terminar la obra que el Señor nos ha encomendado. Pero ¿cuál es nuestra tarea? No es solo tener celo por Dios. Necesitamos cumplir la misión hasta donde Dios nos indique la misión. Y tenemos que ungir a discípulos, discípulos que continúen nuestro trabajo. No puedo ser yo solamente yo. Tengo que estar preparando gente para que continúe con la misión y recordar que Dios tiene un remanente. Mis hermanos, solamente cuando Elías se fue a terminar la misión, que no había terminado, y le tocó devolverse los 40 días por el desierto, y fue a hablar a los reyes, al rey de Siria, al rey nuevo de Israel, fue enviado a los reyes y les llevó su mensaje, entonces estuvo listo para ser trasladado al cielo. Estaba listo para ser raptado al cielo, para ser arrebatado al cielo. Pero cuando estaba siendo llevado hacia el cielo, dejó caer su manto. ¿Y su manto lo tomó quién? Eliseo. Hermanos, ¿ya cumplí la misión? La misión es mucho más que predicar el evangelio. La misión es formar discípulos. Jesucristo dijo, id y hacer discípulos. Ya estás listo con tu manto y ya tienes a quien dejarle tu manto para que siga tu trabajo, tu ministerio. Esa es la tarea que Dios nos ha encomendado. Yo termino haciendo un resumen. Mira, hermanos, de nada sirven las grandes obras de Dios, las maravillas de Dios, si nosotros no cumplimos con la misión. Nosotros necesitamos poner la mirada en lo que Dios hace, sí. Pero el fracaso espiritual comienza cuando nos basamos en lo que nosotros hacemos y no en lo que Dios hace, en mis obediencias. Nuestro fracaso comienza en el momento en que nos queremos basar en lo que sabemos, en discusiones teológicas. Ahí comienza nuestro fracaso. O cuando pensamos que nuestros planes son mejores que el plan del pastor, el plan de la junta, el plan de toda la organización, el plan de la iglesia. Tengo mejores planes que los demás. Mejores planes que lo establecido y revelado por Dios. Ahí comienza el fracaso. Pero hermanos, el éxito de nosotros como iglesia comienza cuando la iglesia, nosotros, la iglesia de Dios, tenemos nuestra propia experiencia en la cueva con Dios. En Apocalipsis 10:11, Dios nos dice, Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así como Elías fue enviado a los reyes, Dios tiene un pueblo remanente que será enviado también a los reyes, a las autoridades de esta tierra. Se acerca el día en que estaremos delante de presidentes, delante de reyes y poderosos de la tierra. Nosotros somos ese Elías de los últimos días que, como dice Apocalipsis capítulo 14, el versículo 12, se caracteriza por la paciencia, o sea, por la resistencia, la consistencia incluso en medio de la adversidad. Nos caracterizamos por guardar los mandamientos de Dios y por tener no cualquier fe, sino la fe de Jesús, la misma que él tuvo mientras estuvo en la tierra. Hermanos, la obra más maravillosa, la obra más portentosa que Dios puede hacer es revelarme su gloria y que Él permanezca en mí y yo en Él.
y que yo pueda ser usado por Él. ¿Ya terminamos la misión o nos falta mucha misión? No es hora de huir, es hora de afrontar la misión, de terminar la tarea que Dios nos ha establecido. Queridos hermanos, yo oro al Señor para que nosotros como pueblo de Dios entendamos cuál es nuestra tarea. No es estar en la comodidad, en la tranquilidad y solo alabando a Dios por los milagros y las maravillas que las hace. Sí, está bien, eso no se quita. Pero muchos solamente miramos las maravillas y los milagros. ¿Y por qué no hablamos de la misión un poco más? Elías cumplió la misión aparentemente y por eso huyó, pero muchos ni siquiera han cumplido la misión y están pretendiendo huir. Hasta se ausentaron de las iglesias o se ausentaron de las reuniones que tenemos a través de las redes sociales. Pero en fin, cada quien sabe cuál es su relación con el Señor. Que el Señor nos encuentre a nosotros en el lugar adecuado, con la actitud adecuada y cumpliendo con la misión adecuada. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias porque me has permitido compartir el mensaje con mis hermanos. Gracias, Padre, porque tú me hablas a mí, me está mostrando que tengo que hacer mucho más de lo que he pensado hacer, que mi tarea no ha terminado. Pero, Padre, cuando termine mi tarea, Señor, recógeme cuando tú quieras. Pero sobre todo te ruego, Señor, que pueda estar en el cielo contigo. Y lo mismo te pido para mi iglesia, para mi pueblo, para tu pueblo, que podamos estar contigo en el reino de los cielos. Derrama tu gran bendición que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios te bendiga, querido amigo, hermano, y nos estamos viendo en una próxima ocasión en el fuerte pregón profético.